Amigos y amigas de Aquí es la Noticia, qué placer continuar con ustedes con este programa, la entrevista central. Vamos a hablar de historia, una parte importantísima para la democracia y la libertad de nuestra nación. Tenemos acá la Fundación Héroes del 30 de mayo, presidida por Eduardo Díaz. Nos acompaña igualmente María Leonor, doña Lindín, viuda, conocida. Doña Lindín. Me dice María Leonor y no y nadie sé. la conoce. No. Doña Lindín, viuda. Lindín, sin el doña. Lindín. Cómo no, qué placer tenerla acá. Y también nos acompaña José Carlos Nazario, descendiente de familias que lucharon contra la tiranía. Le damos las buenas noches a ustedes. Por ahí viene el 30 de mayo y sé que ustedes siempre tienen actos importantísimos. Eduardo, buenas noches, ¿cómo se sienten? ¿Qué tenemos para este 30 de mayo? Bueno, pero ante todo, déjame felicitar al pueblo por las votaciones que hubieron ayer, donde se eligió libremente al presidente y vicepresidente y demás funcionarios de demás cargos electivos como senadores, diputados, síndicos, etcétera. Y obviamente me parece a mí, yo fui a votar, me pareció bastante seguras las votaciones en el sentido de que no, me pareció que era muy difícil que hubiese algo extraño como en los tiempos aquellos, que tú sabes a qué me refiero. Sí. Y precisamente eso es lo primero que quería decir. Este año, como todos los años, tendremos el acto, el día 30 de mayo, 5:30 de la tarde, de ese día, donde celebraremos, obviamente, lo que tradicionalmente hacemos. Fijamos la posición de la Fundación con respecto a la situación del país, como siempre hacemos. Sí. Otorgamos pergaminos de reconocimiento a personas que de una u otra forma ayudaron a descapitar el régimen, es decir, posterior a 30 de mayo. Sí. Usted sabe que entre el 30 de mayo y el día que se fue Balaguer, al final, sí, Balaguer. Al final, hasta ahí se estuvo luchando. Recuérdate que hubo una huelga de 12 días, que todavía nadie me cree que hubieron 12 días consecutivos de huelgas. Sí. Eran todas esas secuelas que venían sucediendo y la resistencia misma de un régimen. La resistencia fue protagonizada por los partidos de la época, principalmente, partido no, porque la Unión Cívica no era partido aún. Exacto. Y tampoco era partido 14 de junio, como el PRD tampoco era partido. Digo, organizado desde el punto de vista legal acá. Y entre todas esas fuerzas fue que se logró, obviamente con la ayuda del pueblo, una movilización total del pueblo, decapitar al régimen que culmina con la salida de Balaguer. Así. Mira, don Eduardo, saber... Don no, por favor, porque ella no es doña. Señora, no aquí no hay dones. Aquí no hay dones. O el cuento. Vamos a discutir ahorita con José Carlos a ver cuál es de verdad. ¿A qué rango lo llevamos? Eduardo, para que la gente conozca lo que tiene que ver con la Fundación Héroes del 30 de mayo, ¿qué es y a quiénes se les rinde honor en esa fundación? Básicamente, y vamos comenzando con usted por el caso que atañe familiarmente, para que la gente tenga la idea. Bueno, nosotros siempre les rendimos honor a los héroes y mártires del 30 de mayo. Obviamente eso quiere decir los que fueron a Avenida, los que estaban para hacer el golpe ulterior, que lamentablemente fracasó. Y todos los años también tratamos de rendirle honor a quien honor merece, a gentes que de una u otra forma ayudaron, ya sea a los héroes en sí, a esconderlo, lo que fuese, o a ayudar a decapitar el régimen, como dije anteriormente, que culminó con la salida de Trujillo. Este año son José Antonio Bonilla Tiles, Federico Carlos Álvarez, y no te recuerdo el tercero, esa es la memoria ya de los 67. Dichoso tú, yo tengo 84. Bueno, Lindín, dígame. El caso suyo, que es viuda de esa época, ¿cómo puede recordarle al país? Sé que ha hablado mucho de eso, pero estamos a una audiencia y cada día más se van acercando más jóvenes. Esa noche del 30 de mayo del 61, días antes, días después, ¿cómo usted lo recuerda? Sobre todo recordando las últimas horas que vivió con su esposo. Bueno, Óscar se metió en eso a principios del año 61. Yo no estaba aquí cuando yo vine,
me encontré con que ¿Usted estaba dónde? yo estaba donde mi mamá y mi papá, en mi casa, como yo digo. Pero- Ellos vivían en Higüey, tenían un hotel, el Hotel Covadonga, y entonces yo vine como en febrero o algo así. Yo me pasé un mes con los niños allá. Yo tenía 2 hijos, estaba embarazada. Sí. Yo tenía a Rocío del Carmen, que es mi hija mayor, Sí. a Huáscar Antonio, que es el segundo, y estaba embarazada del tercero. Entonces yo vine y al otro día por la mañana, a las 6 de la mañana, él era muy amigo de ir a hacer visita a las 6, porque desde que yo me casé iba donde tu papá, iba donde Modesto a las 6 de la mañana y allá íbamos a hacer visita. Entonces a las 6 de la mañana tocaron en casa y voy, abro y ¿quién es? Buen día, Huáscar está. Yo le dije, sí, está en el baño. Entonces me dice, le digo, ¿a quién le anuncio? Me dice, ay Dios mío, No te preocupes. no, a uno de los de Antonio de la Maza. Antonio. Y yo digo, ok, bien, venga, pase, siéntese, usted toma café, qué sé yo qué, entré, Huáscar, te está llamando aquí, está don Antonio de la Maza. Entonces, salgo, vengo, qué sé yo, pasaron los días. Sí. Cuando él se fue, yo le dije a él, hey, espérate, no te me metes en el baño, tú me vas a decir en qué tú estás metido. Me dice Huáscar, yo lindo, pero tú te has vuelto loca. Entonces le digo, no, Antonio de la Maza en mi casa. Todo el mundo sabía que los de la Maza, Claro. eran enemigos de Trujillo. Claro que sí. Y entonces él le digo, sí, Antonio de la Maza en mi casa a esta hora. No, es que él está, tú sabes que yo estoy fomentando una finca ahí ahora se me olvidan los nombres, ahora estoy yo como tú, pero lo mío vale porque tengo 84. Entonces, y le voy a comprar los ripios para hacer el establo y la que sé yo cuatro. Le dije, mira, Se la fue. píldora está muy bien dorada, no me la trago, pero está bien. Al cabo de los días, por supuesto, ya Antonio ya era figura en mi casa, toda la semana iba. A partir de ahí. Los miércoles, a partir de ahí, todos los miércoles, él iba. Porque a Trujillo le iba, era los Los miércoles, miércoles no era los que él martes. se vestía de, Exacto. él se vestía de militar. Para ir a San Cristóbal. Ajá, para ir a San Cristóbal. Él iba primero donde su mamá, ahí en APEC, Así es. bajaba toda la... Donde Angelita también, ahí mismo. No, bueno, No, Angelita al Teatro vivía Nacional. enfrente, Sí, pero ajá, él iba caminando. Donde su mamá. Primero Y se reunían frente a casa de Modesto los ministros. Ajá, frente a la casa Mi abuelo de Modesto, vivía enfrente. Sí, exacto. Y ahí se reunían los ministros. Entonces iban caminando con él Sí. hasta el obelisco hembra o macho, no recuerdo Que cuál. hasta allá abajo. Y- El caso es que yo, ya una semana antes, él me dijo, él me dijo el día 17 creo que fue. De mayo. De mayo. Después que Antonio se fue, él me llegó y me llamó, mira, ven acá. Entonces, ok, dime, ¿qué pasó? Entonces me dice, mira, todo lo que tú te estabas imaginando, Así todo es. lo que te estabas imaginando es cierto. Y yo le dije, ¿qué yo me imaginaba? No te hagas la boba, que tú te estabas imaginando, mira, ahí estamos fulano, Perencejo, y le dije, no me los mientes, porque si me cogen a mí primero, los puedo delatar. Sí. Entonces, ok, así que no me lo miente, ya usted sabe que ese día en mi casa no se comió. Bueno, a la semana siguiente llegó Antonio Sí. a mi casa martes 30 de mayo. No, ellos bajaron esa noche. Él me dijo, vamos a bajar, a ti te vienen a buscar. ¿Quién me viene a buscar? Me dijo, unos amigos, tú no tienes que saber. Y si yo salgo muerto, porque puede que yo salga muerto, a ti te van a sacar con los niños de aquí. Pero ¿quién me viene a buscar? No te puedo decir. Entonces, esa noche me fue a buscar Manuel Enrique Tavares Espaillat y su esposa, Rosemilia Sánchez de Tavares, que fueron después mis compadres, porque me bautizaron a Manuel Tomás, que era el que yo tenía en la barriga, y mis hermanos, para mí mis hermanos. El caso es que ellos me fueron a buscar, yo fui allá a su casa, y él llegó como a las 9:30, 10 de la noche. El hombre no pasó. Así que no sé. A la semana siguiente, el miércoles, volvieron y bajaron. Ese día no me fueron a buscar. Y el 30 de mayo, en la mañana, Era martes. era martes, llegó Antonio a mi casa. ¿A qué hora?
a las 6 de la mañana. Igual. Entonces, ok, ellos dos hablaron, yo le di café, él me vio que yo tenía un saquito de maternidad y me dijo, ¿y usted está embarazada? Y yo le dije, sí. ¿Y cuándo usted da luz? Yo le dije, ay, espérese, mire, a finales de agosto, principios de septiembre. Me dice él, mire, ese nace en la era de la libertad. Y yo llegué y me eché a reír. Con ese cuento chino me tienen a mí dormida desde que yo nací. Me dice él, se lo digo yo. O sea, que ya estaban hablando claro sí, en el hogar de eso. Sí, pues claro. Entonces me dice él, no, se lo digo yo. Ese nace en la era de la libertad. El caso es que, ok, ellos hablaron y después que hablaron, entonces Huáscar me dijo, ¿tú sabes lo que él vino? Él vino a decirme que el día primero, que era jueves de Corpus, sí, el 1 de junio, no se trabaja. Van a inaugurar la iglesia de allá de Moca. La van a inaugurar y Trujillo va. Y que como no se ha podido en estas 2 semanas acabar con él, ya a lo mejor hay mucha gente que puede estar ya enterada de lo que está pasando. Entonces ellos, los de Moca, él con sus hermanos y los mocanos, ellos son los que se van a encargar de acabar con él allá en la iglesia. Hasta ahí, okay. No fue en la iglesia, fue en la tarima. Yo no sé. Incluso se le bajó la tarima. Que la llevan a dinamitar, se hablaba. Parece que habían carrozas o algo así. Y el Antonio de García Vázquez, los de la masa, iban a salir de una carroza, entonces le iban a matar a Trujillo y se iban a inmolar, me imagino. Sí. Y incluso habían hablado, no me recuerdo, con eso me lo contó Antonio García Vázquez, que bajaron un poco la tarima para tenerlo a nivel de los disparos fuesen más certeros. Sí. Porque estaba muy alta. Todo era una planificación. Bueno, yo creo que ese no era una planificación, eso más bien era un acto desesperado ya. Porque la planificación es el 30 de mayo, entonces, el miércoles. Entonces, vamos a ir a una pausa, que se está poniendo muy buena la entrevista, para volver con José Carlos, estas generaciones actuales, ¿verdad? Y conocer sus familias anteriores, y volver de nuevo donde Eduardo, también para que nos comente lo que pasó en su casa esa noche del 30 de mayo. Y la edad que él tenía, si la puede decir, que no revele la actual, ¿verdad, Eduardo? No, ya él lo dijo ahorita, tenía... ¿Cuánto es que tú tienes? 6'7", es un muchachito, señores. Regresamos en breve aquí en La Noticia. Al regresar, continuaremos con nuestra entrevista con los detalles conmemorativos de la Fundación Héroes del 30 de Mayo. Ya regresamos. Interesante la parte de la historia contemporánea post-Trujillo y recordando lo que pasó en esos días de ajusticiamiento del tirano, un hombre que mantuvo a sangre y terror toda la República Dominicana por más de 30 años, una de las dictaduras más férreas que conoce la humanidad. Eduardo, en el caso tuyo, ¿qué pasó con tu familia? ¿Puedes contarle a la población quiénes eran los familiares tuyos que estaban coordinando, ¿verdad?, la ejecución del dictador? ¿Y qué pasó en tu casa? ¿Dónde vivías en esa época? ¿Quién era tu padre y esas cosas? Mira, mi padre era Juan Tomás Díaz. Que una de las cabezas. De las cabezas, conjuntamente, yo diría que el aspecto del punto de vista del golpe de Estado y la planificación del hecho estaba a cargo de mi padre. La ejecución del tirano estaba encabezada por Antonio, pero obviamente eran seis personas. Que esa noche fue un accidente que fueran... Antes de dar paso, para que la gente tenga la idea, y la gente de la avenida, recuerda, la gente oye nombres de calles y no sabe por qué. ¿Quiénes eran esas personas? Yo te lo digo. Doña Nini. En primer lugar, el día 17 de mayo, quienes bajaron a la avenida fue Antonio de la Maza, Ernesto de la Maza, su hermano, Antonio García Vázquez,
Tunti Cáceres. Huáscar, mi marido, y Fifi Pastoriza y Pedro Livio Cedillo. Que es Roberto Pastoriza. Sí, Roberto Fifi. Pastoriza. ¿Qué le dicen sí. Fifi? Sí, para que la gente tenga la idea de la calle. Esas fueron las dos primeras semanas. Y después, el día 30 de mayo, Sí. hubo algunos, porque como no era el día que ellos venían, entonces no estaban todos. Que eran los de la masa, que uno estaba en Moca, perdón, Antonio García Estaba en Moca y el otro Ernesto estaba en La Vega. En La Vega. Sí. Entonces, esa noche, allá siempre se celebraba todas las noches un teatro, un cine. Me recuerdo yo que costaba 5 pesos alquilar la película. Y esa era la excusa que ellos tenían para reunirse. Se reunían en el patio y habían 40 personas del barrio, de todo el mundo iba. Y ellos atrás complotando, debajo de una Mazda de níspero, que todavía está ahí, en la César Nicolás Penson 63 en aquella época, que es un poco más allá de la actual tumbaron, la embajada americana. Y como a eso de las 10 menos cuarto de la noche, me despierta mi mamá, no tenemos que ir. Del 30 de mayo. El 30 de mayo. Yo no sabía nada. ¿Tenía qué edad? 12. 12 años. Y cuando salimos, en la esquina nos recoge el carro de mi papá, uno de los carros. ¿Ustedes vivían dónde, Eduardo? En la San Nicolás Penson 63, un poco más allá de lo que era la antigua embajada americana. Exacto. Y cuando llegamos, nos vamos a 2 o 3 esquinas a la casa de mi mamá, de mi hermana, que es el sitio donde mi papá había decidido que se concentraran para que no fueran en la casa. Sí. Cuando yo estoy saliendo, no sé si es cerca, tenía 2 entradas, una entrada por la Michel García y otra entrada por la César Nicolás Penson. Cuando yo miré para atrás, y eran como las 10 menos cuarto, vi un carro que entraba, que no sé si era el carro donde traía el cadáver de Trujillo, Antonio de la Maza, o quizás fue el carro de Huáscar. de Huáscar. Entonces, de ahí en adelante suceden varias cosas. Primero que se encuentra un revólver de Antonio de la Maza. Sí. Allá, y el carro también de Salvador Estrella. De Salvador Estrella, que estaba Fifi Pastoriza, Roberto Pastoriza. Te voy a hacer una anécdota que casi nadie sabe. Bien. Yo me encontré una vez con un señor que era íntimo amigo de mi papá, que después fue secretario de las Fuerzas Armadas, perdón, jefe del ejército. Le dieron, el Peñatabé lo agarró preso, que él fue Marco en la Revolución. Sí. Fue que Marco Rivera Balaguer. Y tío Marco me contó que a eso de las 11 de la noche, él era intendente de armas. Lo llamaron del palacio y le dijeron, váyase inmediatamente a los archivos y búsqueme quién es el propietario de esta arma. Empezaron a buscar y no lo encontraron. Hasta que dice uno de esos viejos sargentos, dice, pero ¿por qué no buscamos a los veteranos? Antonio de la Maza era veterano. Cuando fueron, ese es. Antes de llamar, o quizás después de llamar a Palacio, como él era íntimo de mi padre, llamó y le dijo, lo tomó la muchacha que se llamaba Lucía, y le dijo, ¿Juan Tomás está ahí? No. ¿Y Chana? Tampoco. Ah, bueno, muchas gracias. Entonces yo le dije, ¿y por qué usted hizo eso? Bueno, porque yo le iba a avisar a él que tuviera mucho cuidado, porque Antonio de la Maza había estado, parece que en un atentado contra el jefe, y que como él siempre lo veía allá. Que tenga cuidado. Y ya. No sabiendo. A eso de la 1 y pico de la mañana, o sea que lo matan, vamos a decir, a las 10, a las 11 de la mañana ya estaban entrando en mi casa. Cuando entraron a mi casa, fueron 2 veces que entraron. Uno iba Figueroa Carrión, que era el jefe del CIN, pero la primera vez no descubren el cadáver. La segunda vez que vuelve, creo que Figueroa Carrión, entran al baúl, y en el baúl del carro de Antonio Lamaza, que habían sacado de mi papá, estaba el cadáver de Trujillo. En su casa, en marquesina de su casa. A las 1 y pico de la mañana que vienen a descubrir. Obviamente ya todos habían estado, en el caso del esposo de ella, se fue a una iglesia y al día 2 creo que se entregó. Sí. En el caso de mi papá es conocido que murieron tanto él como Antonio en una refriega en la cabecera de la Bolívar. Los demás cayeron presos. Bueno, Amadito murió. En la San Martín, el tiroteo. Donde la tía. Sí, es dramático. Y después, posteriormente, murieron varios, como por ejemplo el tío Miguel Ángel, que fue clave el 30 de mayo, porque fue la persona que después de Amadito decir que el hombre iba,
Confirma. Confirma. Tío Miguel Ángel, que a la sazón no recuerdo que era ministro de no sé qué, caminaba con Trujillo. Yo creo que era de interior, sí. Creo que sí. Y al caminar con Trujillo sabía... Pormenores. Que el hombre iba. Sí, sí. Y él se trasladó 2 veces. Había comprado un Volkswagen de lo de la... Y fue a la avenida a comunicar. Y fue ese algo porque ya estaban... Era tardísimo. Aún una de las cosas que a mí me extraña, para que tú veas la diferencia de época, ahora tú no reconoces ningún carro. Así Sí. Era de noche. Reconoció el carro de Trujillo. Y ahí fue que se montaron, lo siguieron. Y obviamente... Se desata, Eduardo, toda una cacería esa noche. Arrestan barberos, jardineros de la casa, las mujeres de doméstica. ¿Qué fue lo que pasó? En mi casa fusilaron le decían el barberito, porque el barberito le peleaba a todo el mundo del barrio. Pero era una persona que trabajaba con mi papá desde hace 30 años. Enerio, pobre hombre, que fue a buscar albergue, como quien dice, una noche en mi casa, que había sido chofer de mi papá hace muchísimo tiempo. Lo fusilan. Lucila, que era la muchacha que estaba ahí, que la que escondió incluso el maletín de Trujillo. Sí. También la cosa, pero después ya matan a mi hermano, lo fusilan en la cárcel, fusilan a tío Miguel Ángel horriblemente. Un valor incalculable. Y de los Baez muchos desaparecidos, sí, esa bueno, los Baez, tío Tomás estaba preso, mi tío Luquita que murió, mi mamá, mi hermana, todo el mundo. O sea, lo que queda, a mí, yo me salvo, ¿tú sabes por qué? Porque un señor llamado Mose Payubonqui, que estábamos escondidos a la 1 de la tarde del día 31, cuando irrumpieron en su casa o apartamento que quedaba ahí en la esquina de Radio Caribe, lo que es el cine triple antiguo, atrás, en la calle Cruz del Barín, fueron a buscarnos ahí. Y ahí caí cuando entra el 2, me recuerdo como ahora, 2 Calieses, con una ametralladora Thompson aquí y un Enriquillo, ¿usted recuerda los revólveres? Y yo, un muchacho de 12 años, imagínate. Y le dice, ¿quién es el esposo de Juan Tomás Díaz? Yo. Y Pascual Clemente y Siriaco de la Rosa, uno de los dos, que fue uno de los que participaron en la muerte de la Mirabal, dice, ¿y estos 2 muchachitos que están aquí, quiénes son? Dice Músico, no, esos son hijos míos. Lo hizo pasar por ahí, se salvaron. Pero en eso veamos a Bienvenido García Vázquez, que participó activamente. Le dice, ¿y tú quién eres? Dice, no, yo estoy casado con la hija de Marianela, la hija de Juan Tomás. Pues tú acompáñame también. Oh, Dios. A Bienvenido lo torturaron de una forma brutal. Sí, esa noche parecía, fue de mira, terror. tú le veías la espalda y era un crucigrama. Terrible. Y no dijo ni José Carlos, tu familia, ¿eres descendiente de qué familia que participó en todos estos acontecimientos? Y aprovecho para preguntarte como joven, ¿qué piensas de esa época comparándolo a estos tiempos? Sobre todo el legado que nos han dejado estas personas que sacrificaron las vidas por la libertad de la nación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Desde muy pequeño en mi familia el tema del 30 de mayo siempre estuvo presente. Mi abuelo es Tomás Báez Díaz, murió hace 7 años. Fue de los sobrevivientes, hermano de Miguel Ángel Báez Díaz, primo hermano de Juan Tomás y Modesto Díaz. Que se trataban como hermanos, ¿eh? Sí, claro. O sea, hasta hoy en día, yo soy primo segundo de Mayra, tío tercero, primo tercero, tío de él. Y nos tratamos como hermanos todos. Sí. Y en realidad siempre fue un interés de mi abuelo que quedara eso en nosotros, o sea, ese interés por conocer la realidad, ese interés por conocer la historia, que nos quedó sobre todo con el objetivo de cuidar lo que para él era un legado. Y él lo veía desde un punto de vista familiar y estaba muy claro del rol político que había jugado ese grupo y la importancia que es el hecho fundamental del siglo XX, me parece. ¿Qué deben aprender los jóvenes de ese acontecimiento? Pasó una dictadura de 30 años, sucedió este acontecimiento del ajusticiamiento y incluso se declara 30 de mayo Día de la Libertad, ¿no? A partir de ese momento, ¿qué entiende que la juventud actual y próxima deben considerar de un caso como este? Yo entiendo que es muy, muy importante que nosotros
terminemos de entender que nosotros tenemos que encaminarnos hacia construir, con esa libertad que logramos, una democracia real, a construir relaciones de poder que sean reales y a construir además capacidad para entender esa situación de que se logró con eso muchísimo hace 50 y pico de años, y que jugar, por ejemplo, con términos como que ahora estamos en una dictadura, con cuestiones que no se sostienen, porque estamos hablando de una dictadura de 31 años que tenía un aparato represivo al servicio de los intereses políticos de un grupo. Brutal, sí. Entonces, ese aparato político conlleva tortura, desaparición física, exilio, todas las formas de vejación y de envilecimiento del ser humano, que no están totalmente desterradas después de ese hecho y que se limitan a cuestiones de fallas del sistema en temas policiales, en temas de cuestiones de delito, que no tienen ninguna comparación con lo que es un régimen dictatorial. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos valorar el aporte de esas personas que dieron todo, absolutamente todo, por la libertad de la República Dominicana. A propósito de eso, Eduardo, en la parte final voy contigo para terminar acá. Se oye mucho en las redes sociales, cuentas de redes sociales, Trujillo ven a ver, hay Trujillo vivo. O sea, el que dice eso, el que expresa, manifiesta ese tipo de situaciones, ¿qué ignora? Bueno, ignora mucho. Cada vez que yo veo y salgo a la calle y veo este libertinaje, este desorden que existe hoy en día, porque vamos a estar claros. ¿En qué, por ejemplo? En todo. O sea, la cuestión de la delincuencia, eso es horrible. La cuestión de la corrupción, horrible. La situación económica del país, ustedes verán lo que viene. Pero le aprovecho y le pregunto entonces... todas esas cosas, es producto de qué? De que el 30 de mayo se le otorgó la libertad a quien, al pueblo. Entonces, no se imaginan lo que podría ocurrir a nosotros, a ti y a mí, que vuelva un Trujillo. Es que, yo cada vez que lo veo lo que digo es que ignorante es nuestro pueblo. Pero todo es debido a eso. La impunidad hace que el pueblo tenga rabia de la situación y que no haya efectivamente ni los tribunales que ejerzan la cosa, ni las autoridades que puedan hacer que las leyes se apliquen como... Pero es un asunto ya de falta de aplicación de la ley y de la institucionalidad de un país. país. Que empieza con que nosotros no fuimos capaces de lograr que se juzgara realmente todos esos crímenes. No, y que se respeten las normas. Que no haya un esfuerzo mayor por nosotros tener una comisión de la verdad, que es una solicitud que se ha levantado año tras año y que realmente no hemos tenido eco por cuestiones que están claras. O sea, hay muchísimos elementos de la cultura del trujillismo que nosotros tenemos que matar todavía. Yendo al caso de usted, de donde no se aplica la ley, personas que hablan públicamente, que dicen, para de una manera elogiar la figura de Trujillo, cuando Trujillo no se robaba. O sea, era un decir, y sé que ustedes tienen un discurso con relación a eso. Mira, cuando Trujillo, la gente se respetaba la ley, entre comillas. ¿Qué dice usted con relación? Yo te voy a dar otra primicia. Vamos arriba. Hubo un tipo que en Constanza alabó a Trujillo recién, hace como un año, y hizo un despliegue de todo. Y nosotros, tanto en el Museo de la Resistencia, pues nosotros somos parte del Museo de la Resistencia, la Federación Federación de Fundaciones Patrióticas, constituimos abogados, y resulta y viene a ser que le han pegado una condena de 2 meses al tipo. Prisión. Prisión de 2 meses. Eso ha ocurrido eso ha ocurrido en España. Eso ha ocurrido con la cuestión de Franco. En Francia, con la de Alemania. En Alemania. Todo. Nuestra Constitución establece que deben ser encarcelados, no porque sino porque están contaminando a la juventud, a la niñez, dándole como ejemplo una situación que está totalmente contra la Constitución. Que hay una ley. Y esa ley, si tú la lees y lees la Constitución actual, tienen el mismo fundamento, proteger a la juventud. Es decir, que hizo la ley en 1962, se basó en la Constitución francesa, que posteriormente vino a la Constitución de nosotros, que sí, desde el punto de vista legal y como abogado, podría interpretarse que es una violación a
la libertad de expresión. Así es. Pero aquí, ahora, con esta nueva constitución, viene a reforzar la ley. Y gracias a Dios, ese juez, un juez de paz, se constituyó prácticamente en el que va a parar esta situación de elegir a Trujillo, porque van a saber que van presos. Así es. Vamos a cerrar acá. El caso, usted queda con 3 niños pequeños. ¿A qué edad? Bueno, embarazada y Bueno, con... sí, no. 2 2 y medio. No, No, ya En agosto nació en Libertad. En Sí. septiembre, En el septiembre. 8 de septiembre, Bien. nació en Libertad ya Manuel. Ese es el hijo Y- póstumo, que llaman el hijo póstumo. Sí, y entonces, ya cuando mataron a Huáscar, ya el niño tenía 40 y pico de días de nacido. Él lo conoció en la cárcel precisamente de 40 días. Yo se lo llevé a la cárcel porque nos dieron visita por primera vez el 12 de octubre. Ahí los vimos porque tuvieron preso, él tuvo primero en el 9 de la carretera Mella y después lo llevaron ahí a La Victoria. Y ya para cerrar, a ellos los llevaron la noche el día del 18 de noviembre. Ajá, Hacienda María. Hacienda María, pero Ramfis había dicho que se iba del país. Entonces, porque él lo que quería era matarlos en el mismo sitio que habían matado a su padre, que habían ajusticiado a su padre. Eran Pedro Livio, Roberto Pastoriza, Modesto Díaz, Salvador Estrella, Tunti Cáceres, que cumplió 22 años en la cárcel, y Huáscar, mi marido. Entonces los llevaron al Palacio de Justicia y ahí la viuda de Pedro Livio y la viuda de Fifi Pastoriza los pudieron ver a ellos. Cuando los sacaban, que se lo iban a llevar para La Victoria, lo que ellos no se dieron cuenta fue que cuando bajaron por el Hacia justicia. por el Hacia la Palacio avenida. de Justicia, en vez de coger Hacia la izquierda. hacia la izquierda para La Victoria, cogieron a la derecha. Y ahí lo estaba esperando Ramfi con un grupo, estaba también en un carro, ellas vieron a, ¿cómo era que se llamaba el jefe de la Victoria? Marco Jorge. No, Marco Jorge era el jefe de la policía y ese estaba en ese carro junto con Minervino. Dante Minervino. Ajá, con Américo Dante Minervino. ¿Qué Y fue ellos que- dos cogieron detrás. Yo nunca he dicho que ellos tiraron, pero sí digo que ellos tuvieron presente. No, los que tiraron fueron Ramfi, Pechito Ajá. y José León Esteves. José León José Esteves León y Pechito. Pirulo Sánchez Rubirosa. Usted ve a 40 días de su niño, la última vez que ve a su esposo. Ajá. Esa es la despedida de usted. Sí, esa fue la despedida porque ya ¿Qué después fue de lo esa- último que hablaron ustedes ahí? ¿Qué le dijo él? ¿Qué manifestó? No, nada. El mismo día que los mataron, Urania, que le pagaba una cantina de comida, que yo no supe eso, porque yo era una niña en aquella época. Yo Todavía tenía sigue 29 siendo. años. 29. Pero ella no, todita era, Sí. ya ella Más todita, adulta. sí, más adulta. Ella le pagaba una cantina, entonces ella, a donde yo estaba, ella me mandó 2 cartas que Huáscar me había escrito. En una, él me decía algo con relación a los muchachos, pero en la otra me decía, hoy nos dijeron que nos preparáramos y nos preparamos y qué sé yo cuánto, y tuvimos listo y a las 5 de la tarde le dieron a un teniente, persona decente, entre comillas, que para ellos persona decente era el que no los vejaba y no No los les maltrataba. Ajá, exactamente, verbalmente. Entonces, un teniente, persona decente, nos dijo, no, ya arréglense que no van a salir a ninguna parte. Hemos pensado en muchas cosas, tomamos mucho Ecuanil, qué sé yo, que ve donde Eduardo Sánchez Cabral, que iba a ser el abogado de Huáscar. Esa es la otra persona que Eduardo vamos Manuel. Esa es la otra persona homenajeada este año que me ya. está olvidando, Ok. don Eduardo Sánchez Cabral. Eduardo Manuel Sánchez Cabral, que era el abogado, iba a ser el abogado de Huáscar. Entonces, vaya ya, que yo cuánto. Pero ellos lo menos que se Que imaginaban don Eduardo protagonizó la primera protesta pública Ajá. en contra de Trujillo en un discurso que dio en ocasión de que el papá de Federico Carlos Álvarez cumplía 50 años de ejercicio profesional. Sí.
y no mencionó A Trujillo. agradeciéndolo. Al otro día, juicio político a todo el mundo, desterrado todo. Ay, Dios mío. Qué terrible esa época. Señores, nos hemos sentido muy bien recordando, sobre todo el interés del programa de Aquí es la Noticia y del Canal 25, de que todas estas generaciones conozcan lo que pasó y lo conozcan desde el punto de vista de los protagonistas de su época. Gracias por estar con nosotros. Ay, Mucho gracias a éxito. usted. Tú sabes que, Voy el 30 de mayo. Fernando, tú sabes que tú eres una persona muy especial para nosotros. ¿eh? Yo lo O sea, sé, que no, y nosotros no vamos a muchos programas, pero al tuyo sí. No, y qué privilegio, ¿eh? Yo voy al monumento de nuevo el 30 de mayo, estaré por allá. Ok, Gracias. Iré en Chacabana Blanca, que sé sí, que sí, esa es la... Sí, no. Después quizás nos tomamos un traguito. Quedará también en la noche. Señores, seguimos en Aquí es la Noticia. Matan a Chapita y no me lo dejaron ver. Cuando retornemos, compartiremos una entrevista con Clara María, la pequeña estrella que con la interpretación de canciones ha revolucionado las redes sociales. Volvemos en breve.